Hola, buenas a todos. Aquí estoy de nuevo los domingos. Uy, los domingos, los viernes, estoy fatal. Hoy estoy fatal de la cabeza. Ya os digo que estoy, pero fatal, fatal de la cabeza. Bueno, y como todos los viernes, a esta hora, pues aquí para hablaros hoy especialmente sobre cosas de China. A ver, quiero empezar diciendo que hay rumores que dicen que soy pro-chino. Es la cosa más absurda. Es decir, ¿por qué? Yo no entiendo por qué dicen que soy pro-chino. Es decir, la verdad, no sé, ni que llevara un dragón puesto en la camisa. En fin. Pero vamos, esto lo desmiento, ¿eh? Quiero decir, esto lo desmiento completamente. No soy pro-chino. Yo soy absolutamente neutral, independiente, y jamás se me ocurriría, bueno, ser pro nada. Es decir, con lo cual, aquellos que están diciendo eso me están calumniando. Ya realmente me pongo serio y me pongo enfadado, porque no, esto es calumniar, esto es mentir y esto es decir falsedades. Yo jamás he sido pro-chino, es decir, ni he tenido más allá que ver que algunos viajes a China, pero nada más. Es decir, por cierto, quería deciros que aquí tenéis el último tomo de Xi Jinping, que ha salido de su obra completa. No sé si se ve aquí, el tomo de Xi Jinping. La gobernación y la administración de China, tomo cuarto. Es decir, pero ya os digo, jamás he sido ni soy pro-chino. Es decir, esto no tiene sentido. ¿En base a qué? ¿A qué? ¿A qué lo dicen? Que me lo cuenten, que me lo digan. ¿En base a qué? En fin. Bueno, pues como íbamos a hablar de China, vamos allá, vamos a entrar en el tema. Bien, pues allá vamos. Como decía, hoy hablamos de China porque, como sabéis, y es normal, es decir, los grandes medios, y los que no son tan grandes, quiero decir, muchos, yo mismo, es decir, pues estamos hablando de mucho de Ucrania, de la guerra de Ucrania, bueno, y cómo afecta a toda esa Europa, de las tonterías que dicen los líderes europeos, etcétera, etcétera. Y bueno, muchas gracias, que me dice aquí Miguel Soria Rey. Muchas gracias por el número 1. Es que el número 2 se murió y me han dejado solo. Bueno, qué chistes más malos hago. A ver, muchas gracias. Y como decía, resulta que, bueno, se habla mucho de Ucrania, de las tonterías que dicen los líderes europeos, que si los 60.000 millones que los norteamericanos le dan a Ucrania y tal. Bien, es normal, quiero decir, es un sitio importante, preocupante en muchos aspectos. También es normal que se centre la atención en el conflicto israelo-palestino, por muchas razones que todos ya sabéis. Quiero decir, que eso acapare todos los focos, pues es normal. Es decir, por la importancia que tienen desde todos los aspectos. Ahora bien, si os fijáis, en los últimos, quizá meses, la intensidad de los acontecimientos, tanto en Europa como en Oriente Medio, ha hecho que, de alguna manera, dejemos un poco arrinconado, ahí, perdido, lo que pasa en China y sobre todo lo que los norteamericanos están haciendo por la región, que no es poca cosa. Pues bien, hoy nos vamos a meter un poco, vamos a hacer una introducción y vamos a hablar de diferentes conceptos y vamos a meternos un poco con qué es lo que está pasando en las aguas del Pacífico. Así que primero os voy a contar una cosa así muy breve. ¿Por qué hablo yo? Fijaros, para que veáis que estoy mal de la cabeza, ¿por qué hablo yo? No ya, bueno, en la presentación, en la imagen de presentación ponía Tercera Guerra Mundial, digo, porque si pongo cuarta, ya la gente va a decir que este hombre está fatal de la cabeza. Pero yo creo que estamos en la Cuarta Guerra Mundial. Ahí normalmente pues, la gente dirá, pues este hombre se ha pasado 5 pueblos, como decimos aquí, está fatal de la cabeza, está loco, pero ¿y la tercera qué pasa? Si solo ha habido una y dos. No, a ver, esto tiene explicación, tranquilidad. Y Chaza, cuando puedas, ponemos el primer mapa que nos acompañe
Bueno, este es un mapa, como tenemos muchos, de la Primera Guerra Mundial. Y con este mapa de fondo, lo que llamamos Primera Guerra Mundial, que todos conocemos, de 1914 a 1918, en realidad la cosa se prolonga porque tenemos la Guerra Civil Rusa, tenemos el conflicto en Turquía, el intento de reparto y luego digamos, la caída del Imperio Otomano y luego la restauración ya como Turquía, como República Turca de la actual Turquía por Mustafa Kemal Atatürk. Es decir, que bueno, que ponemos como fecha 1918, pero en muchos escenarios la cosa se prolonga más tiempo. Pero bueno, vale, lo que todos conocemos como la Primera Guerra Mundial. Bien. ¿Por qué hablamos y seguimos hablando de guerras mundiales? Y yo ahí distingo dos conceptos muy sencillos, que es lo que me lleva a afirmar que estamos en la Cuarta Guerra Mundial. Digamos que las guerras, bueno, se pueden catalogar de muchas maneras y una que yo hago, muy sencilla, como digo, es catalogarlas también en función de que sea una guerra total y una guerra mundial. ¿Y en qué se diferencian estos conceptos? Bueno, pues es muy simple, muy sencillo. Guerra mundial es obvio, como lo dice la propia expresión, una guerra que afecta a la mayor parte del mundo de alguna manera, bien sea porque combaten directamente o bien sea porque, aunque no haya combates en esa parte del mundo, les afecta económicamente, les afecta en general. Bien, o sea, es un concepto muy sencillo y que todos conocemos. Y aquí está un poco la clave, que es el concepto de guerra total. ¿Qué entendemos por guerra total? Pues por guerra total entendemos cuando varios países que están en conflicto, o dos países, los que sean, utilizan todos sus recursos humanos y materiales y los ponen en función de la guerra. Es decir, cuando, de hecho, a veces hablamos de economías de guerra, cuando esos países, ya digo, utilizan todos sus recursos humanos y materiales en función de la guerra. Y a partir de ahí el país se transforma, incluso se suprime el libre mercado en muchos aspectos en los países capitalistas, por ejemplo. De ahí que haga yo esta distinción. En este caso, la Primera Guerra Mundial, tenemos que serán las dos circunstancias. Es una guerra mundial porque afecta a la mayoría del mundo, a gran parte de ellas, aparte de ser una guerra entre imperios, una guerra imperialista europea, en el que los imperios tratan de adquirir nuevos territorios, tanto en Europa como fundamentalmente en las diferentes colonias, ¿no? Y el enfrentamiento fundamental, digamos, germano-británico. Pero ya digo, en la Primera Guerra Mundial es mundial porque afecta a la mayor parte del mundo. No olvidemos también que como son grandes imperios coloniales, allí estuvieron participando soldados africanos, asiáticos, etcétera, de las colonias que tenían franceses, británicos, alemanes, con lo cual es muy mundial. Sí, valga la expresión, sí vale la expresión. Pero también es una guerra total. ¿Por qué? Porque los países más importantes, Francia, Gran Bretaña, Alemania, por ejemplo, Rusia, el Imperio Austrohúngaro, se ponen en ese modo de guerra total, en ese modo de necesitamos todos los recursos humanos que tenemos y materiales para ponerlos en función de la guerra, porque si no perdemos. De hecho, hace que sea una guerra relativamente corta, 4 años, y que sea una guerra que se gana por agotamiento, del contrario. Hasta el punto, como sabéis, de que en Francia, en el frente occidental, bueno, pues los franceses, incluso los soldados se amotinaron, hicieron huelgas y tal, porque llegó un momento en que no había más capacidad de movilización humana. Igual pasaba con Gran Bretaña y con Alemania, no había más capacidad de producción y estaba la economía y la capacidad, digamos, de movilización agotadas. Bueno, hasta el punto de que es uno de los grandes momentos en los que el proceso de incorporación de la mujer al trabajo en Europa. ¿Por qué? Porque los hombres están combatiendo
en una línea del frente, en este caso en el frente occidental, en una línea de trincheras que va desde Bélgica, desde una parte de Bélgica, por el norte de Francia, hasta la zona de Alsacia-Lorena, que en ese momento estaba en manos de los alemanes, y, bueno, es decir, ahí se utiliza todo, se pone el modo de guerra, se intervienen las economías, digamos, se reconducen las industrias para producir cosas que antes no hacían, para producir cañones, para producir munición, y la mujer, como decía, se incorpora masivamente al trabajo en ese momento porque no hay hombres para las fábricas. Y hay muchas imágenes donde podemos ver a mujeres trabajando en fábricas, haciendo munición, haciendo fusiles, haciendo de todo. Es decir, porque ya no quedan hombres. Estas guerras suelen durar relativamente poco tiempo. No se puede sostener un esfuerzo de guerra de este calibre durante mucho tiempo y generalmente suelen acabar con una victoria casi total o total de uno de los bandos sobre el otro. Tienen más características, pero bueno, vamos a quedarnos con esas dos por el momento. Entonces ya tenemos que lo que yo defino como guerra mundial, para que todo el mundo se entienda, es realmente la conjunción de dos elementos. Una guerra que afecta a la mayor parte del mundo y una guerra total en la que los principales actores de esa guerra ponen todos sus recursos, como digo, humanos y materiales, en función de la guerra. Pues bien, esta Primera Guerra Mundial tiene esas dos características. Perfecto. De ahí que, bueno, pues a partir de ahí podamos categorizarla como la Primera Guerra Mundial en ese sentido, en el sentido de guerra mundial y guerra total. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, aquí tenemos una imagen de la Segunda Guerra Mundial, que todos conocéis, 1939, 1945. Aquí, por ejemplo, por poneros un ejemplo, los chinos protestarían, porque como somos los europeos especialmente, muy eurocéntricos, pues todo lo vemos desde el punto de vista de Europa, ¿no? Y el resto es como una periferia gigantesca que está alrededor de Europa. Pero no, esto no funciona así, y menos ahora. Como digo, claro, los chinos protestarían y dirían, oiga, ¿cómo que eso de 1939? Dice, hombre, sí, diría un europeo. Es que los alemanes entran en Polonia en esa fecha, en septiembre. Y un chino diría, ya, me parece muy bien, pero ustedes están un poco desfasados porque los japoneses entran y conquistan lo que sería Manchuria, lo que llamarían luego el Manchukuo, en 1937. 2 años antes. Entonces le diría, oiga, ¿qué pasa? ¿Que la guerra en el frente, digamos, del Pacífico tiene menos importancia? Porque se calcula más o menos, según las propias fuentes chinas, de que estamos hablando solo de China, murieron unos 17 millones de chinos, que no está mal. Entendámonos, es decir, con toda la razón un chino puede protestar y decir, oiga, esto de que empezó en el 39 porque ustedes lo dicen, pero aquí ya la teníamos liada con los japoneses desde mucho antes. Por eso digo que bueno, pero bueno, para entendernos todos, 1939, 1945, y esta sería otra guerra mundial en el sentido que yo digo, una guerra mundial porque afecta a casi todo el mundo de alguna manera, aunque se libre fundamentalmente en el teatro europeo y en el Pacífico, pero bueno, también afecta a otros países de muchas formas y también sería una guerra total. Los principales actores, como Alemania, por ejemplo, bueno, Francia, como la conquistaron en 46 días, es que no le dio ni tiempo ni a enterarse. Pero bueno, la Unión Soviética, fundamental en el teatro europeo, el gran enfrentamiento, digan lo que digan los revisionistas europeos, es la Unión Soviética la que derrota al ejército alemán. Esto es una cosa obvia. De hecho, si mal no recuerdo, hay momentos más o menos, no son cifras muy exactas, pero si mal no recuerdo, tienes a 5 o 6 millones de soldados alemanes, a 3 y pico millones, 4 alemanes y unos 6 millones de soviéticos pegándose allí, mientras en el frente occidental no hay nada. De hecho, están los aliados intentando
hacer que pase el tiempo ante los reclamos de Stalin, que lo que quiere es que se abra un frente occidental en Europa para que encajonar a Alemania con dos frentes, pero los anglos, como suele ser habitual, pues bueno, se hacen los remolones, tal, que si vamos a África contra Rommel, que Rommel es muy peligroso y tal, que el canal del Suez es muy importante. Bueno, pero sí, Rommel tampoco tiene bastante hizo el hombre desde el punto de vista militar, me refiero. Tal, luego entran al final del 41 los norteamericanos por el ataque a Pearl Harbor. Por cierto, pequeño paréntesis, esto no se suele contar, porque claro, queda feo. Una de las cosas que indignó a los norteamericanos, a la población norteamericana, fue estos traidores de japoneses que han atacado sin avisar, cuando no había declaración de guerra ni nada. Recordad, estamos todavía en unos tiempos en que los países declaraban la guerra. Esto ya no, vamos, es cosa del pasado. Ningún país, caso de Estados Unidos, que se ha metido en todas las guerras posibles y alguna más, nunca ha vuelto a declarar una guerra a nadie. Pero bueno, a lo que voy, en este pequeño paréntesis. Bueno, lo que no cuentan, y eso lo sabemos porque se desclasificaron archivos hace unos años de esa época, y esos archivos en Estados Unidos cuentan algo, bueno, que es completamente distinto, suele ser habitual, a las mentiras que la historia de los anglosajones, o la historia hecha por los anglosajones, nos suelen contar. Estos traidores japoneses que atacaron sin avisar, casi por la espalda y tal, pues no es así. De hecho, lo que se encontró es un documento que dice que en Japón, 4 horas antes del famoso ataque a Pearl Harbor, envió una notificación, envió un documento en el que estaba la declaración de guerra japonesa y se les avisaba de que a partir de ese momento, bueno, cualquier cosa podía pasar. ¿Qué hicieron los norteamericanos? ¿Qué hizo Rommel y compañía? Pues cogieron el papelito, lo metieron en un cajón y esperaron que pasaran, bueno, más de 4 horas. Y así pudieron presentar el ataque a Pearl Harbor como un ataque insidioso por parte de los japoneses, que lo habían hecho sin declaración de guerra y sin haber avisado, por la espalda, en plan traicionero. Bueno, habían utilizado eso para indignar al pueblo norteamericano contra los japoneses, y luego sí, luego ya cuando pasó lo de Pearl Harbor, ya sacaron el papelito del cajón y dijeron, no, si tenemos aquí la declaración de guerra, pero ha sido después. No, fue antes. A ver, esto es habitual de los anglosajones en los que no se puede confiar. A ver, no estoy diciendo que se pueda confiar en la geopolítica, no se puede confiar en nadie, ¿no? Pero los anglosajones son especialistas en este tipo de trucos, triquiñuelas, juego sucio, esto son expertos. Pues bien, a lo que voy, ya cerramos paréntesis. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues eso, otra guerra mundial porque afecta a todo el mundo y total, porque de hecho Alemania queda arrasada. De hecho Alemania, bueno, no es que quede arrasada, no es que quede derrotada, es que desaparece del mapa. Los aliados la ocupan, como que se ve ahí, los aliados la ocupan, después de la firma, según el, bueno, por un tema de diferencia horaria, es el 8 para los británicos y los norteamericanos, el 9 para la Unión Soviética, que es cuando se celebra la Gran Guerra Patria o Patriótica. Pero bueno, en mayo, 9 de mayo, dentro de poco, o relativamente poco, sí, lo tendremos. Veremos si en Europa nos dejan celebrar esto, porque tal y como están las cosas, y fijaros, estamos celebrando la derrota de los nazis, o sea, si hay algo de consenso, digamos, en general, es, la defensa de los nazis es muy complicada, por decirlo suavemente, vamos, es imposible, no tienen defensa alguna. Fue un movimiento ideológico y impresentable de cualquier aspecto, y sus actuaciones, de cualquier aspecto también, fueron absolutamente inhumanas, y me quedo corto. Bueno, pues como estamos en plan revisionista de la historia, y bueno, y eso ya digo, que la Unión Soviética no es Rusia,
La Unión Soviética componía una quincena más o menos de los actuales países independientes, era otra cosa, pero bueno, como al fin y al cabo lo que quedó y la heredera legal de la Unión Soviética es Rusia, la parte más grande, bueno, se sigue metiéndose con estos rusos de ahora, ¿no? Y hay que evitar decir que la Segunda Guerra Mundial en Europa la gana la Unión Soviética. Y por eso pierde 27 millones de habitantes. Es tremendo. O sea, el sufrimiento y el esfuerzo que hizo la Unión Soviética es el más grande que se ha tenido en la historia, por lo menos en número de muertos en una guerra de cualquier tipo. Pues bien, como os decía, Alemania hasta desaparece. Lo que decíamos antes, este tipo de guerras son guerras totales en las que la Unión Soviética hizo un esfuerzo absoluto. Alemania, el otro gran contendiente, hizo un esfuerzo absoluto. Los británicos sí que entraron en modo economía de guerra, bueno, con menos recursos. No olvidemos que los británicos ya estaban empezando a saborear lo que luego sería, dentro de poco, dentro de unos años, sería la descolonización y la pérdida de su imperio. Ya no estaban para muchas cosas. Y bueno, los norteamericanos, como pasó en la Primera Guerra Mundial, que se me ha olvidado decirlo, al final, en estas guerras, la ventaja que consiga uno de los contendientes o un grupo de contendientes es lo que decide. En estados que están agotados militarmente, en la Primera Guerra Mundial es la llegada de los norteamericanos, con más de 1 millón de hombres que llegan, y claro, eso hace que la ofensiva Ludendorff al final, bueno, pues fracase y que al final se produzca una descomposición del Estado alemán, porque ya no puede más. Es decir, y eso es lo que desequilibra, ya digo, estoy simplificando mucho, en la Primera Guerra Mundial, y que decanta del lado de los británicos y los franceses en el frente occidental la victoria, ¿no?, contra los alemanes. La misma desaparición de Alemania. Como decíamos aquí desaparece y es repartida por los aliados. Es decir, hay zonas de ocupación británica, zona de ocupación norteamericana, zona de ocupación francesa. Se le da un pequeño protagonismo a los franceses por aquello de que tienen que contar con ellos para el futuro digamos, del dominio de Estados Unidos sobre Europa Occidental. Y, como digo, y luego la Unión Soviética, la parte oriental de Alemania, bien, desaparece. Son los norteamericanos los que al final, después, deciden, por conveniencia y para empezar, en cierto sentido, la Guerra Fría, construir con los fragmentos de esa Alemania que había desaparecido como Estado reconocido, construir lo que conocemos como República Federal Alemana, que les sirve como primera línea de defensa en la Guerra Fría. Pues bien, esta guerra, como digo, es igual para los grandes actores, pasa igual con Japón. Es derrotado, ocupado por los norteamericanos y ya digo, con una economía absolutamente de guerra. Aquí la anomalía, que es una anomalía que persiste, es decir, fijaros que en la Primera Guerra Mundial los norteamericanos entran, pero muy al final ya. Es decir, cuando están todos agotados, y lo que hacen es poner un poco, pues eso, el que se decanta hacia un lado. Pero, si mal no recuerdo, empiezan a llegar en 1917, pero intervienen ya fundamentalmente en 1918. Es decir, que, como sabéis, la Primera Guerra Mundial acaba en un número muy, muy especial, es decir, porque acaba el 11, es decir, en noviembre del 11, es decir, el día 11 de noviembre, y el armisticio se produce a partir de las 11 horas de ese día, el 11 del 11 del 11. Pues bien, esto, ya digo, para Estados Unidos entra al final, lo decanta, pero fijaros que Estados Unidos es una anomalía, luego lo veremos. ¿Por qué es una anomalía? Porque es una isla. Dice, hombre, no, una isla no, es verdad, tiene a Canadá arriba y a México abajo. Canadá es más de lo mismo, anglos, y por lo tanto una especie de sucursal o de prolongación en muchos sentidos de la política norteamericana y sobre todo de la geopolítica norteamericana.
México, que no pertenece a ese mundo anglo, sí que sería una frontera más real, pero, claro, la diferencia de poder de Estados Unidos con México hace que México tenga muchas veces que soportar que los norteamericanos hagan un poco lo que quieran, por decirlo bien suavemente. Pero no es un enemigo. De hecho, ya, por desgracia, en la finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, los norteamericanos, la nueva Estados Unidos de América, pues va a derrotar y va a conquistar o va a comprar a México las tierras que se habían declarado independientes del Imperio Español y que formaban inicialmente lo que era la República Mexicana. Bueno, pues va a quitárselas a los mexicanos nada más y nada menos que el 55% del territorio, o sea, más de la mitad del territorio, desde California hasta Texas, para que nos hagamos una idea, básicamente. Pero bien, que me voy por una tangente. Con lo cual, digamos que nunca ha habido una presión ni una posibilidad de un ataque desde México que realmente pusiera en peligro a Estados Unidos. Luego tiene ese carácter de isla y por eso tiene carácter también de potencia naval, como fueron los británicos. Porque es una isla en la práctica, ¿no? Tiene el Atlántico a un lado, el Pacífico al otro, y si quiere hacer cualquier intervención por cuestiones de cualquier tipo, pues tiene que irse a través de los mares, de los océanos. Y por eso se ha esforzado siempre, y especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, de ser una gran potencia marítima, de tener la mayor flota aeronaval, con portaaviones, con buques de asalto anfibios, etcétera, del mundo, para tener el control como digo, de los mares y de las rutas comerciales, los grandes lugares que son como cuellos de botella y que quien los controla pues tiene el control no solo militar, sino también del comercio mundial, como es el Canal de Panamá, el Canal de Suez, el mismo Estrecho de Gibraltar, el ahora conocido Estrecho de Bab el-Mandeb, donde los Houthis yemeníes están lanzando constantemente ataques contra barcos que son israelíes o van a traficar, es decir, a mercadear, que dirían, con los israelíes y, por lo tanto, también son atacados, ¿no? Ese es un estrecho fundamental. De hecho, en el lado contrario del estrecho está Djibouti y allí tienen bases Francia, antigua potencia colonial de Djibouti, tiene bases, una base Estados Unidos y la última que se puso y la única que tienen en el extranjero, fijaros si es importante, ¿cuál es? Pues una base china. Es decir, están pegaditos, hay una base, Djibouti es pequeño, pegaditos unos al lado de otros. De ahí de la importancia. Luego tenemos, como hemos hablado alguna vez, luego lo veremos, el estrecho de Malaca, fundamental, que es el estrecho que conecta el Índico con el Pacífico a través de lo que es el final de Malasia, Singapur y la isla de Sumatra dentro de Indonesia. O otro famosísimo, el estrecho de Hormuz, ese estrecho entre Omán, hay un trocito de Omán que está justo que toma el estrecho, con Emiratos Árabes Unidos por debajo, y al otro lado Irán, clave para el tema del petróleo. Bueno, pues todos estos puntos y alguno más que son absolutamente imprescindibles de controlar Estados Unidos, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial los ha controlado, más o menos. Y de hecho, ha sido la gran potencia marítima desde entonces. Aquí también hay que subrayar una cosa, y esto no quiero dejarlo porque tiene que ver con mucho de lo que está pasando, o por lo menos nos sirve para poder analizar un poco la situación actual. No olvidemos una cosa. La crisis de 1929, el famoso crack bursátil de Wall Street, llevó a Estados Unidos a una crisis económica como nunca se había visto, con la gente pasando hambre. Esto es literal. Y tenemos imágenes, tenemos
un montón de literatura, de películas, etcétera, sobre esa época, y es realmente con colas gigantescas de norteamericanos para que algún tipo de lo que hoy llamaríamos ONGs, es decir, de que asociaciones caritativas, etcétera, pues le dieran un plato de sopa. Fue devastadora. Bien, de esa guerra, Estados Unidos supo hacer una cosa, perdón, de esa crisis, una cosa muy bien. Y es que como no se terminaba de salir de esa crisis económica, ¿cómo salió? Pues con una guerra mundial. Roosevelt lo tenía muy claro. Y el gran beneficiado de la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos, justamente por ese carácter de isla. Es verdad que eso le aleja del resto de la mayor parte del mundo, sobre todo de la gran masa euroasiática y africana, pero hace que prácticamente sea muy difícil atacarlo, porque está muy lejos de todo. Pues bien, eso tiró de la industria norteamericana de guerra, que empezó a producir, y eso sacó a Estados Unidos de la crisis, y no solo eso, le colocó en el número 1 del mundo en cuanto a producción mundial de bienes y servicios. Hasta que, vamos, en ese momento, al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era aproximadamente la mitad del PIB mundial, una cosa que ya no se ha vuelto a repetir. Es decir, de hecho, y lo cito ahora, yo soy de los que pienso que por lo menos un sector muy importante de las élites norteamericanas, que no están unidas completamente, sino en diferentes grupos, está por esa labor. Es decir, bueno, Estados Unidos es un imperio en declive, es un imperio con grandes problemas económicos, con una deuda brutal, en torno a los 34 billones hispánicos, españoles, no los trillones norteamericanos, de deuda impagable, es decir, con unos gastos de armamento tremendos, más de 800.000 millones de dólares, es decir, con unos problemas, unas burbujas con todo este capitalismo financiarizado irreal, que no se sustenta sobre nada, ¿no? Y que es pura especulación bursátil o en los mercados en general, en fin, tiene muchos problemas. Bueno, ¿cómo salimos de esos problemas? De esta crisis que tiene Estados Unidos con grandes burbujas que pueden hacer estallar en la economía mundial y la norteamericana y poner sobre todo la hegemonía del dólar en peligro? Pues con otra guerra mundial. Le fue muy bien. ¿Por qué no? Ya digo, hay un sector que al menos que está por esa labor, el sector más duro. Y como son conscientes de que ya no tienen la capacidad militar que tenían al final de la Segunda Guerra Mundial, pues ya no, Afganistán, Irak han demostrado, entre otras cosas, que bueno, pueden entrar en un país y machacarlo, pero ocuparlo, no, es un desastre. Pero un desastre de proporciones tremendas, como ha demostrado Irak, donde una insurgencia fundamentalmente sunita, aunque también en parte chiita, los tuvo, vamos, con la cabeza absolutamente desquiciada, porque no había manera, no sabían cómo luchar en una guerra asimétrica. Y bueno, en Afganistán, ni os cuento, ya los famosos 20 años, en fin, un desastre. Por lo tanto, ellos ya saben que no pueden invadir sitios, salvo que sean sitios muy pequeños, con muy poca población, y a ser posible islas, es decir, como cuando lo hicieron con la isla de Granada en los años 80, ¿no? Bueno, pero lo que sí pueden hacer es caotizar el mundo. Eso sí, además lo hacen muy bien. Caotizar Oriente Medio, caotizar Europa, en ello están. Eso sí, tienen un problema, sobre todo los demócratas, que es que tienen unas elecciones este año, presidenciales. Entonces, bueno, este año vamos a intentar, por eso han terminado dando los 61.000 millones a los ucranianos. Bueno, vamos a ver que estos aguanten lo que puedan con estas migajas que les hemos dado, que en realidad no les han dado casi nada, porque es todo para comprar armamento norteamericano y reponer sus almacenes. Pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, que vayan tirando con esto hasta que pasen las elecciones, y entonces ya sí, ya nos deshacemos de los ucranianos, pues ya no nos sirven ya para nada. Y empezará la presión ya empezó, pero bueno, es decir, empezará una nueva fase del enfrentamiento, de la guerra, fijaros que digo guerra, contra China. Pero ahora esto lo vamos a dejar para luego. Ahora
vamos a poner lo que yo llamo Tercera Guerra Mundial. Claro, pues habrá que explicar esto de la Tercera Guerra Mundial. Pues bueno, chicos, como este mapa, da igual, cualquier mapa nos sirve. El mapa de la Guerra Fría, para mí es una guerra mundial. Porque efectivamente, aunque hay dos grandes bloques que se enfrentan, y es verdad que no se enfrentan en Europa. Porque por acuerdo hay algo que cambia la historia del mundo y la geopolítica, y es la invención del armamento nuclear. Primero Estados Unidos, ya lo sabéis, con su desgraciado estreno en Hiroshima y Nagasaki en 1945, en agosto, y luego en 1949, es decir, casi muy poquito tiempo después, ya la tiene la Unión Soviética, con lo cual, a partir de ahí, el juego cambia. Ya las dos grandes potencias que lideran dos grandes bloques no pueden entrar en una guerra, digamos, a la vieja usanza, sin armas nucleares, porque esto ahora cambia la guerra y lleva a un absoluto desastre. Las armas nucleares pueden llevar a la extinción de la humanidad. A partir de aquí, cambia, y sobre todo cambia en Europa. Pero no olvidemos que Europa, como se ve muy bien en el mapa, es una pequeña parte del gran continente euroasiático. Muy pequeñita. Y si encima quitamos la Rusia europea, ni os cuento. Es decir, o la Unión Soviética en ese momento europea, ni os cuento. Entonces, ahí es donde ambas que se encuentran, que chocan, que tienen una línea común, que se han repartido Europa. Europa en ese momento deja de existir como potencia o como países, no como potencia, porque en Europa nunca ha habido unidad. Es decir, como países imperialistas, etcétera, que tenían grandes imperios, etcétera. Bueno, pues eso se acaba, empezará la descolonización y los norteamericanos crearán, no olvidemos, lo crean ellos primero. No pasa lo que pasa, crearán primero la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque su visión del mundo es atlántica, es decir, están los Estados Unidos ahí perdidos, como lo veis, como si fuera una isla en medio del Atlántico y del Pacífico, pero en ese choque entre dos bloques se divide el mundo por el Atlántico casi, es decir, o mejor dicho, por Europa, y entonces ellos tienen, digamos, una gigantesca cabeza de puente en Europa. Los soviéticos, como consecuencia de lo que hacen los norteamericanos, de crear la OTAN y de unificar Alemania y crear la República Federal de Alemania, pues ellos crean la República Democrática Alemana y crearán como respuesta el Pacto de Varsovia. Bien. Con lo cual, siendo potencias nucleares, deciden, bueno, aquí en esta pequeña parte del mundo, aquí no, porque terminaríamos en un enfrentamiento directo. Los dos tenemos tropas en Europa, tanto el Pacto de Varsovia como la OTAN. Acordaros de que la OTAN, en su momento así de mayor presencia norteamericana en Europa, tenía aproximadamente unos 300.000 hombres, 300.000 soldados en Europa, en un sitio muy pequeñito, muchos de ellos, como sabéis, en Alemania. Pero bueno, esto hace que en Europa no pase nada y que se abra un periodo extraño en la historia de la humanidad, solo en Europa, en la que no hay guerras. O sea, lo habitual en Europa es que hubiera guerras constantemente y que no había generación que no hubiera padecido o participado de alguna manera en alguna guerra en Europa. Y a veces en varias. Entonces, esto es una novedad. Y es una novedad que se da en unas circunstancias especiales, final de una guerra mundial, que también, como digo, es una guerra total, final bueno, el inicio de lo que llamaremos Guerra Fría, aparición de las armas nucleares y una Europa que los dos grandes potencias deciden de alguna manera neutralizar para evitar enfrentarse directamente y que esto acabe en una guerra nuclear y se acabó todo. Pero el resto del mundo, para nada. Es decir, por eso digo que esta es una guerra mundial, porque si bien en un cachito pequeño del mundo, que es Europa, no hay guerras, en el resto del mundo hay guerras todas las que quieras. Y por poner el ejemplo quizá más descarado es Vietnam. Es decir, vamos a ver, no le cuente usted a un vietnamita el rollo de la Guerra Fría. No, la Guerra Fría, dirá, no, de fría nada.
Aquí lo que tuvimos es una guerra caliente y bien caliente, vamos, abrasadora. Pues claro, una vez que termina la guerra mundial y que se deshacen de los japoneses, partición del país, bueno, primero, recolonización, digamos, de los franceses, derrota en Dien Bien Phu, y guerra contra los franceses, partición del país en dos, intervención de Estados Unidos, después de la intervención de Estados Unidos, la famosa guerra de Vietnam de Estados Unidos, donde llegó a haber más de medio millón, ojo, más de medio millón de soldados norteamericanos en el momento más álgido, que creo que fue más o menos, no estoy seguro, no me haga mucho caso, hacia 1968, 69, más o menos, por ahí, porque fueron escalando y llevando cada vez más tropas, hombres y material. Bueno, pues después de eso tienen la rivalidad que hay, el acercamiento de Estados Unidos a China y en los años 70, finalización, bueno, retirada de los norteamericanos, finalización de la guerra civil entre vietnamitas con la victoria de Vietnam del Norte y del Vietcong. A partir encima, que como los norteamericanos y los chinos en ese momento se han más o menos aliado contra los rusos, o mejor dicho, contra los soviéticos, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que Vietnam, que no es nada China, es muy pro-soviética, consigue esta gran victoria, pues empiezan las tensiones entre esa nueva Vietnam ya unificada y, a pesar que sean todos países comunistas, y China. Y los rusos apoyando, obviamente, la Unión Soviética apoyando a Vietnam. Mientras que China apoya a un régimen surgido en Camboya, un régimen desgraciado en todos los aspectos, que es los Khmeres Rojos, que todos conocemos y que, según diferentes fuentes, porque es muy difícil de saber, aproximadamente, creo que fueron 3 años, no hay mucho caso, los que estuvieron en el poder, parece que mataron a entre 1,5 millones y 3 millones según las fuentes. Una verdadera barbaridad, con unas políticas demenciales. Pero bueno, en la geopolítica esto da igual. Es decir, esto no cuenta. La moralidad y la humanidad en la geopolítica desaparece. Y siempre desaparece. Por desgracia es así. Es decir, no, a este juego se juega solo con intereses. Y lo demás no importa. No necesitamos más que los propios intereses y la fuerza que tenga cada uno. Y intentar engañar, traicionar, cualquier cosa vale. Todo es válido en la guerra. Por desgracia. Pero bueno, es así. Y como digo, apoyan a los chinos, apoyan a los Khmeres Rojos por una cuestión simplemente, digamos, de estratégica, geopolítica. Están, están, digamos, ahí poniendo digamos, un marcador, un país que marca a Vietnam por el sur y bueno, pues en un momento determinado, aparte de que son, digamos, la línea maoísta de Mao, valga la redundancia, y bueno, pues al final los vietnamitas deciden intervenir, echan a los Khmeres Rojos, que ya estaban haciendo algunas incursiones en Vietnam, en la parte sur de Vietnam, y los derrotan rápidamente, con lo cual siguen en una guerra que contra lo que queda de los Khmeres Rojos en la frontera con Tailandia, en la que va a ser muy curioso, pero en la que los norteamericanos y los chinos van a apoyar a los diferentes grupos guerrilleros contra el gobierno de Camboya puesto por los vietnamitas y contra el ejército vietnamita, ¿no? Apoyado por la Unión Soviética. En fin, una cosa propia de la geopolítica, ¿no? Esta especie de alianzas aparentemente antinaturales. Pero bueno, pero es que sigue. Es decir, como los chinos ven que la cosa no les funciona, en 1979 se hará, y esto es importante que lo recordéis, porque va a tener mucha influencia en lo que pase o deje de pasar actualmente y sobre todo el año que viene. Tienen una pequeña guerra que dura algo más de un mes, creo recordar, 1 mes y medio, 2 meses, muy cortita, en el norte de Vietnam, donde hay una operación militar china,
digamos, para castigar a los vietnamitas por su intervención en Camboya. El resultado de esa intervención China pues es más bien malo, por decirlo suavemente, es decir, más bien desastroso, porque Vietnam consigue, digamos, aguantar y, bueno, de hecho, al final los chinos terminan retirándose y sigue manteniendo sus tropas, el grueso de sus tropas en Camboya, lo cual es una demostración de fuerza por parte de Vietnam tremenda. Tener que enfrentar las guerrillas antivietnamitas, antigobierno vietnamita en Camboya y al mismo tiempo frenar la ofensiva de los chinos, que si bien es cierto no es una ofensiva total, sino una ofensiva, digamos, local, pues, bueno, demuestra su fortaleza. Pero siguen con las guerras. Es decir, y es que eso va a seguir durante los 80 hasta que ya haya un proceso de reconciliación, pero eso ya va a ser prácticamente en los 90, con lo cual, como sabéis, la Guerra Fría termina en el 91 y los pobres vietnamitas se han tirado toda la Guerra Fría prácticamente luchando. Con lo cual, cuéntales a los vietnamitas que lo de la Guerra Fría, ¿no? Es que fue una guerra en la cual había posicionamientos, tiranteces, una carrera armamentística, pero no hubo guerra como tal, no hubo. No hubo en Europa, que era un sitio pequeñito, y que es un sitio pequeñito dentro del mundo. Pero el resto del mundo es Vietnam. Empecemos con las dos Coreas. Pero en África, es decir, en Angola, en Mozambique, en Etiopía, por decir solo algunos sitios. Todas las grandes guerras de liberación de los colonialistas europeos, como por ejemplo Argelia, la guerra contra los franceses. Y así pues, o sea, se puede ir citando un montón de sitios. Con lo que dices, hombre, esto de que esto no fue una guerra mundial, por supuesto con la intervención de los norteamericanos en todos los lados, militarmente, empezando por Latinoamérica, vosotros lo conocéis mejor que yo, hasta, es decir, con Guatemala, la época de Jacob Arbenz, etcétera, golpes de Estado, etcétera, y que eso va a llegar hasta, por ejemplo, en los 80, la intervención militar de Estados Unidos en el Líbano, pasando por ya al final de todo la intervención, todavía ahí, en el final de la Guerra Fría, no querían despedirse de otra manera, y estuvo la famosa invasión de Panamá por parte de los norteamericanos contra el general Noriega. Bueno, es decir, que no pararon. Los americanos en guerra todo el rato. Luego ya tenemos que uno de los bloques, vale, sí, no luchó en Europa, pero el resto del mundo se puso morado. Los soviéticos también tuvieron sus intervenciones, muchas menos. De hecho, su única gran intervención directa, es decir, no como ayuda, guerra proxy o guerra por delegación, como se suele llamar, directa fue la intervención en Afganistán. Es verdad que ayudaron, incluso en Corea del Norte, por ejemplo, se sabe que los aviones eran pilotados por pilotos, por ejemplo, soviéticos. Es decir, tuvieron muchas formas de intervenir, pero nunca de una forma, digamos, tan contundente o directa como los norteamericanos en muchos casos, salvo el caso de Afganistán. Bueno, como veis, aquí hubo una guerra mundial. Eso sí, no hubo, y ahí voy, y esto es lo importante, no hubo una guerra total. Ni la Unión Soviética ni Estados Unidos, las dos grandes potencias, llevaron sus economías a esa situación de economía de guerra radical que te lleva a poner todos tus recursos, como decía antes, humanos y materiales, en función de la guerra y reordenar todo el Estado en función de la guerra. Por cierto, cuando se dan estas circunstancias de economía de guerra, de poner y de ir a una guerra total, es muy interesante porque empieza a desvanecerse y a desaparecer el capitalismo, incluso los países más capitalistas del mundo, porque el Estado pasa a controlar la producción y lo que se produce. Y designa que una fábrica antes, pues yo qué sé, por ejemplo, fabricaba coches, pues ahora va a fabricar tanques, por ejemplo. Es decir, que planifica y reordena la economía en función de la guerra y, por lo tanto, está tomando elementos propios de una economía planificada. Ahí lo dejamos. Pero bueno,
Esto es importante porque no es una guerra total. Por eso dura tanto. Porque los dos grandes actores no se enfrentan directamente. Mueven sus peones y se enfrentan en el resto del mundo, excepto en un cachito muy pequeño que se llama Europa, absolutamente marginal. Y se enfrentan toda esa parte, es decir, con todo tipo de acciones bélicas, desde golpes de Estado hasta invasiones puras y duras. Pero no es una guerra total. No ponen toda su economía. De hecho, se sigue creciendo en los años 50 y 60, aprovechando la destrucción que se genera en la Segunda Guerra Mundial. Son años de crecimiento en Europa. Son años extraños, digamos, inusuales, porque no hay guerras en Europa. Esto no había pasado en la historia de Europa. Tanto tiempo, los años 50, 60, 70, 80, hasta la guerra de Yugoslavia en los 90, o las guerras de Yugoslavia, digamos. Esto, y solo, fijaos, es en Yugoslavia, en una parte. Es decir, esto no había pasado antes. Es decir, quiero decir, en Yugoslavia, solo en un país que se divide, que se enfrenta, etc. Esto no había pasado nunca antes en Europa. Es una anomalía histórica. Desde el punto de vista europeo e incluso, si queréis, hasta mundial, tantas décadas sin guerra en Europa no ha existido nunca. Yo siempre me pongo, otra cosa porque me acuerdo, es decir, yo siempre pongo como ejemplo el siglo XVII. En el siglo XVII, en Europa, en la misma Europa, solo hay 2 años en que no hay una guerra en Europa. Y ahí tenemos desde la guerra de los 30 años, pasando por la guerra del norte, es decir, aquello es una carnicería al siglo XVII, pero de las gordas. Eso sí, no tienen la capacidad de matar que tenemos ahora, pero vamos, de las gordas. Por eso digo, Europa vive un periodo anómalo. Europa está volviendo a la, llamemos, normalidad histórica. Desaparecida la Unión Soviética, Estados Unidos se queda con todo, aparentemente, como vemos con la ampliación de la OTAN, y, bueno, subestima a la Unión Soviética, a Rusia, es decir, esto fíjate, ahora es un desastre y tal, no sé qué, y se lanza la expansión de la OTAN y en general a ejercer como la gran potencia imperial unipolar. Por cierto, no olvidéis, likes, porque necesito muchos likes. Y para mí es fundamental. Porque esto es lo que me permite que no me censuren, que no me, en fin, ya sabéis, que me permita seguir hablando y contando estas cosas que os cuento. Porque si no, ya os digo, en Europa la cosa va mal, no sé en otros sitios, pero aquí todo lo que es censura cada vez es mayor y cada vez es más complicado, ¿no? Entonces ya tiene uno incluso que hablar, bueno, hay ciertos temas de los que no se puede hablar, esto directamente lo sabemos todos y no se tocan. Y algunos puedes hablar, pero haciendo con mucho cuidado. En fin, haciendo, digamos, cosas como curvas, recovecos, tangentes, metáforas, en fin. Bien, como digo, fundamental. Por eso hablo de la Tercera Guerra Mundial. Tenemos una Tercera Guerra Mundial que es lo que popularmente conocemos como la Guerra Fría. Esa es una guerra mundial, pero no es una guerra total. De hecho, la producción y el consumo en Estados Unidos crece, en la Unión Soviética también. No nos cuenten la tontería de que la Unión Soviética ya queda agotada, no, el proceso de reconstrucción que fue enorme empezó en ese periodo de la Unión Soviética. La Unión Soviética, en muchos aspectos que vemos hoy, dado la devastación que dejaron los alemanes en la parte europea, pues es producto de esa reconstrucción en todos los ámbitos. Por ejemplo, yo que he estado en lo que se llama ahora Volgogrado o Volgograd, la ciudad del Volga, ¿no? Que era conocida, digamos, antes por Stalingrado, la que todos conocemos por Stalingrado. Pues de la antigua Stalingrado, es verdad que estoy cogiendo un ejemplo donde la destrucción fue tremenda, pero de la antigua Stalingrado solo han dejado un edificio en torno al cual se ha hecho un espléndido museo, como testimonio, un edificio medio de ruido, como testimonio de lo que fue aquello. El resto de la ciudad es nueva, es una ciudad soviética que se rehizo
en época de la Unión Soviética, igual que las industrias, etc. Por tanto, es una época de desarrollo y crecimiento para ambos bloques. O sea, no es una guerra total, se hacen otras cosas, otras muchas cosas. No se pone todo en función de la guerra, para nada. No es una guerra total. Tenemos 2 guerras mundiales ya, y totales, la primera y la segunda, y una guerra mundial, que es lo que conocemos como la Guerra Fría. Y en lo que estamos ahora es en la Cuarta Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque por el momento, luego ya veremos si cambiamos de opinión, por el momento es una guerra total que abarca a una parte del mundo enorme, pero no es una guerra total. Por el momento, ni Rusia ha entrado en la guerra de Ucrania a una economía de guerra, para nada. De hecho, sigue desarrollándose en muchos aspectos económicamente, y con el giro Asia ha hecho un cambio geopolítico extraordinario, de repercusiones a largo plazo enormes. Y tenemos entonces que, por un lado, en esta nueva etapa que empieza, si queremos, con los norteamericanos como potencia unipolar, el momento unipolar de los años 90, en los que a partir de ahí Estados Unidos va elaborando una doctrina que más o menos dice, ya no es aquello de que decía Wilson de Estados Unidos, de América para los americanos, entendiendo por americanos Estados Unidos, ¿no? Dice el mundo para los norteamericanos, es decir, para Estados Unidos. Efectivamente, es decir, se ve como la gran potencia imperial que ha derrotado a la Unión Soviética, que ha, más que explotado, implotado, es decir, que ha estallado hacia adentro, digamos. Ya algún día, si queréis, entramos en detalles, ahora no vamos a entrar en ellos. Y, por lo tanto, a partir de ahí, tenemos un momento, si queremos, de entreguerras, como fue en los años 20 y 30, que conocemos como periodo de entreguerras. Bueno, pues aquí, entre la Tercera Guerra Mundial, la Guerra Fría, y la Cuarta, que para mí empieza en el 2001, tenemos ese momento, digamos, de elaboración, de cierto caos, que sería un pequeño periodo de entreguerras. Y a partir de ahí empieza lo que ahora estamos viendo. Y empieza básicamente el 11 de septiembre, que es un pretexto, quiero decir, que lo utilizan los norteamericanos para desarrollar un programa ideológico, geopolítico, etcétera, que habían estado masticando, elaborando en los años 90. Y con un concepto básico, que lo dice Bush hijo y lo dicen todos, o sea, esto está recogido en muchos sitios. La idea de guerra permanente. A partir de ahora, Estados Unidos, como gran potencia, como la única gran potencia, van a estar en una guerra permanente contra los enemigos de Estados Unidos, que en ese momento se articulan en torno a los yihadistas, en sentido muy general, es decir, ahí meto lo que me da la gana, es decir, en el mundo de los yihadistas, de los terroristas. A mí es una palabra que odio, la de la palabra terrorismo, porque se ha abusado tanto de ella, empezando por los norteamericanos, que es que al final, si una palabra, si la llenas de contenido, es decir, de contenidos, al final no define nada. Yo es que he oído ahí, he oído y leído en muchos sitios hablar de terrorismo económico, de terrorismo ecológico, de terrorismo de género. Claro, si todo es terrorismo, al final nada es terrorismo en el sentido de que no hay algo que acote, que defina lo que es y lo que no es terrorismo, ¿no? Cuando se abusa de un término, pues te sirve para todo. Y además, encima lo utilizas intencionalmente para echárselo en cara al enemigo. No, es que los de tal sitio es un estado terrorista. Porque ya no solo se habla de grupos concretos de terroristas, digamos, pues como fueron o como han sido, son los yihadistas, sino que ahí meten a quien te da la gana. Entonces, bueno, a quien le da la gana a Estados Unidos. Y
en el momento de que te califica de terrorista, pues ya está. Ya tienes la X y van a ir a por ti de alguna manera. Ese es el momento. En el momento en que Estados Unidos decide que va a ir a la guerra permanente. Y en ello estamos. Es decir, lo que pasa es que la cosa se les ha complicado. ¿Y por qué se les ha complicado? Pues sencillamente, se les ha complicado porque por un tema de soberbia y, como suele pasar siempre, de sobrevaloración de tus capacidades, en este caso militares y económicas, y infravaloración de tus oponentes, de tus enemigos. Estados Unidos se plantea dos objetivos en ese estado de guerra permanente. Vamos, uno, que los chinos, bueno, se desarrollen, pero no demasiado, que sigan pudiendo exportar a los chinos y con el proceso digamos, de deslocalización de empresas, fundamentalmente en China, por parte de Estados Unidos y también por Europa, pero sobre todo de Estados Unidos inicialmente, en los años 80, 90. Y, bueno, que sí, esto le viene muy bien porque, joder, tenemos, y esto es así, es decir, a partir de las reformas de Deng Xiaoping, ¿qué es lo que tenemos? Pues del año 79, pues una etapa en la que el propio Deng Xiaoping es consciente de que, bueno, es que se parte de una situación desastrosa, la revolución cultural fue un desastre, es decir, la pobreza en China es enorme, China tiene mucha población y hay que darle de comer a la gente. Las imágenes que uno puede ver de la época son tremendas. Y entonces, realizada esa alianza, digamos, con los norteamericanos, se lanzan, y es así, a un capitalismo salvaje. Habrá luchas internas dentro del partido, etcétera. Ya hablaremos de eso en algún momento, pero entre tendencias. Pero bueno, al final, bueno, ya las había habido antes con el tema de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping no fue nunca comunista, ideológicamente digo. Otra cosa es que retóricamente, de hecho, se mantiene. El tema del comunismo en China, a nivel, ya digo, más de discurso retórico, etcétera, que a nivel práctico. De hecho, los chinos, en China se practica el capitalismo más salvaje que en este momento se pueda encontrar, mucho más que el norteamericano. Pero luego veremos porque esto hay que matizarlo y verlo en el contexto chino. Ya hablaremos porque China da mucho juego. Y además, tenemos que hablar mucho de China porque, en mi opinión, y no solo la mía, de gente más autorizada, va a ser la próxima gran potencia mundial. Lo siento, el mundo multipolar lo va a ser solo en cierto sentido. Quizá China se coloque como un primus inter pares, es decir, pero en la práctica real se va a convertir en la potencia hegemónica mundial. Otra cosa es que, a diferencia de los norteamericanos o de los anglos en general, ante los británicos, tenga un sistema de dominación más suave o por lo menos no bélico, es decir, económico, fundamentalmente económico, porque no olvidemos, el dominio anglo del mundo, primero con los británicos, el mayor imperio de la historia colonial, y bueno, colonial y no colonial, el mayor imperio, y luego de los norteamericanos, sus hijos bastardos, pues es naval. Son potencias navales, mientras que China jamás, excepto un pequeño periodo de unos años con el almirante Zheng He, pero vamos, China ha sido fundamentalmente siempre un imperio continental, terrestre, y sus problemas y luchas y guerras han sido contra pueblos, contra estados terrestres, es decir, bien sean mongoles, bien sean tibetanos en el siglo VIII, por ejemplo, bien sea imperio tibetano, bien sea al sur, pues con lo que serían el sudeste asiático, como los vietnamitas, etcétera. Es decir, sus conflictos han sido siempre terrestres. Hasta la llegada del colonialismo europeo en el 19, donde ahí, claro, se van a encontrar con unos señores que vienen por mar, pues les van a humillar y viene lo que ellos llaman el siglo de la humillación, que dura hasta la llegada del Partido Comunista al poder en 1949, ¿no? Ganan la guerra civil y, bueno, pues proclaman la República Popular China. Es decir, entonces, bueno, este siglo de la humillación lo van a tener muy en cuenta y está muy presente en la mentalidad de los dirigentes chinos, sean digamos, de la ideología o la deriva que sea,
y entraremos en su momento en ello. Porque, como digo, China va a ser el próximo hegemón mundial. Le gusten a los norteamericanos, que son un imperio que encima cada vez estamos viendo que está cayendo más en picado y más rápidamente. De hecho, ya hablamos con toda tranquilidad de, quiero decir, como algo plausible, esto hace 3 o 4 años, 5, se nos pasaba por la cabeza, de la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos. Después de lo de Texas este año, en su momento lo del Capitolio, pero bueno, de la confrontación entre demócratas y republicanos y de las oligarquías de Estados Unidos que no están, digamos, unidas, aunque tengan puntos en común, pero tienen también programas distintos, entre muchas cosas, aunque tengan, digo, elementos en común, pues ahora nos parece perfectamente normal, digamos, que se pueda producir una guerra civil, especialmente con este año electoral en el que, no nos olvidemos, yo casi estoy seguro, gane quien gane Trump o gane Biden en estado catalíptico, es decir, ya porque el hombre va a una velocidad, ya no sabe ni dónde está, ni lo que dice, en fin, pero bueno, da igual. Es decir, si al fin y al cabo es un señor que han puesto allí, que no pinta nada, que bueno, va a hacer el tonto y poco más. No son los que gobiernan, el que gobierna es fundamentalmente gente del antiguo equipo de Obama. Y por lo tanto, en buena medida, Obama. Pero bueno, a lo que iba, que como siempre me disperso. Gane quien gane, estoy prácticamente seguro de que el que pierda va a impugnar las elecciones, como hizo en su momento Trump. Bueno, ya lo hizo primero Hillary Clinton, ojo, que le costó reconocerlo muchísimo y no terminó de reconocerlo del todo, ya sabéis, con la famosa injerencia rusa que luego se demostró que no había existido, injerencia mediática, ya ves tú, el país con los mayores medios de comunicación del mundo, con el mayor control de las redes sociales, el país que creó Internet, es decir, y que creó, pues vamos, todas las grandes tecnológicas, pues resulta que fue influido por Rusia, que sí, que también tiene tecnológicas importantes, como VKontakte, que es el Facebook de los rusos, o por ejemplo, el Telegram, que es el equivalente de WhatsApp en Rusia, o bueno, o por ejemplo, ¿cómo se llama esta? A ver si me acuerdo. El equivalente, digamos, de Google en Rusia, que es, ay, no me acuerdo, ahora me acordaré. Pero bueno, da igual, tienen sus cosas. Es decir, la cuestión es, para no irme, a partir de ahí empieza lo que yo llamo la Cuarta Guerra Mundial, que va a tener, por el momento, dos grandes partes. Cuando termine ya habrá tiempo, si es que termina y queda alguien, que es algo que no está claro, ya habrá tiempo de hacer nuevas interpretaciones y nuevos análisis, pero provisionalmente podemos decir que hay una primera etapa que yo la llamo la etapa o la década perdida de Estados Unidos. En vez de dedicarse Estados Unidos como decía, tiene dos objetivos, que al final veis se me va. Dos objetivos. Uno, que los chinos, que por eso os contaba lo de China, no prosperen demasiado, lo necesario, es decir, que no surja una gran potencia china que pueda hacer frente a Estados Unidos y que Rusia, que en ese momento estaba hecho un desastre, en los 90, no resurja y se convierta en una gran potencia. Bueno, todo eso, como sabéis, no solo nos ha cumplido, sino que se ha cumplido todo lo contrario. También hablaremos de eso un día, muy interesante. Y, ¿qué es lo que pasa? Que tienen también otro objetivo y es el dominio, y esto no se suele decir, aunque se sabe, pero no se suele comentar mucho, el gran dominio de los recursos energéticos. Saben, esto se sabe hace mucho, de que se puede discutir el momento, donde está el famoso pico, el peak oil, el momento en que la curva de producción del petróleo cae y ya no puede aumentar porque las reservas mundiales ya no se encuentran prácticamente más y son menores lo que se encuentra a lo que se extrae. En fin, se puede discutir sobre la fecha. En general, yo creo que hay un gran consenso sobre que
al menos en el pico del petróleo de fácil extracción, como el de Arabia Saudí, por ejemplo, le dan una patada en el suelo y sale el petróleo, por eso lo pueden extraer a precios realmente ridículos. O sea, en su momento el petróleo llegó a estar a $13 el barril. Estoy hablando del siglo pasado, una cosa de estas. Es decir, los sauditas ganaban dinero porque es que les cuesta nada sacarlo. Pero bueno, a lo que iba. Ese petróleo de fácil extracción, este es el que se está acabando. Es decir, no se va a acabar mañana ni pasado mañana, pero la curva ya ha entrado en declive. Lo que estamos viendo, por lo que no decae el consumo de petróleo, puesto que el petróleo de fácil extracción ya decae, es porque se han empezado a explotar petróleos de baja calidad. Petróleos de baja calidad, como es fundamentalmente el petróleo de esquisto, es decir, y el gas de esquisto, que procede, y eso lo están haciendo de manera brutal los norteamericanos en Estados Unidos, pero también en otros países, que procede de la fracturación hidráulica, de un sistema por el cual se echan grandes chorros de agua y de arena a presión junto con 90 productos químicos para fracturar un gran depósito de gas o de petróleo que es de muy mala calidad, pero que, bueno, no tiene la calidad ni la facilidad de extracción de los otros, de ahí que el petróleo producto de la fracturación hidráulica sea mucho más caro que el otro, que digamos el petróleo de fácil extracción, pero es que este es un petróleo de difícil extracción. Junto a eso tenemos dos tipos de petróleo. Sería el petróleo de aguas profundas. Brasil, por ejemplo, tiene detectado grandes yacimientos de petróleo en aguas profundas, pero como su nombre indica, es que también es muy caro extraerlo, porque están en aguas profundas. No estamos en la costa, en la plataforma continental, ahí al lado, que bueno, más perforamos y llegamos. No. Luego esto tecnológicamente es complejo y va a llevar mucho tiempo. Y luego tenemos el gran tercer bloque, que está en sus inicios de explotación y que está llevando, aquí sí a una guerra fría, estoy haciendo un chiste malo, porque es en el Ártico. Es decir, ahí la guerra siempre fría. Pero bueno, en el Ártico hay detectados y ya se están explotando recursos petrolíferos y gasísticos. Especialmente Rusia está muy avanzada en estos aspectos y claro, tiene el problema que también es muy difícil su extracción, además de la lucha por el reparto del Ártico, que esa es otra historia muy interesante y que cada vez va a estar más vigente. Pero bueno, también es un petróleo o un gas que hay que hacerlo cada vez más en plataformas marítimas, en zonas bueno, que permanecen congeladas durante buena parte del año, en fin. Con esto os explico así muy por encima para que veáis que ya se tenía claro en los 90 e incluso antes que la energía iba a ser cada vez más escasa. De ahí, y entraremos un día lo dedicaremos todo solo al tema de la energía y cómo nos toman el pelo con esto de la energía. Es decir, las energías renovables y tal, que no son renovables, ni son limpias, ni nada de esto. Pero bueno, esto es otra tomadura de pelo. Pero vamos, el tema de las renovables fundamentalmente surge porque no tenemos energía. O sea, la energía tradicional fósil del carbón, del petróleo y del gas, teniendo en cuenta que el consumo no hace más que subir, el consumo humano, pues cada vez hay menos y es más caro extraerlo, con lo cual los precios suben. Es decir, hay que meter más energías. Y recordemos, la energía eléctrica no es una energía que esté en un yacimiento. La energía eléctrica es un intermediario, es algo que creamos con otro tipo de energías. Bien sean fósiles o bien sean energías renovables, ¿no? Por eso se introducen las energías renovables, como son la eólica o la solar, que suelen ser las más conocidas. Pero porque necesitamos aún más energía. Y el caso paradigmático es China. China utiliza todas las fuentes de energía que conoce porque la necesita para esos 1.400 millones de habitantes, que ha logrado sacar, pues eso, el milagro chino es que 600, 700, 800, es que es difícil de determinar, millones en 30 años
han salido incluso casi en 20 o 20 y tantos, han salido de la pobreza y han conseguido, bueno, tener, como dicen los chinos, han salido de la pobreza extrema y, bueno, han pasado algunos a simplemente la pobreza, otros directamente a las ciudades y a tener un desarrollo en cuanto a salarios, en cuanto a bienestar, enorme. Enorme. Nunca se había hecho esto en la historia de la humanidad y tan rápido. ¿Qué pasa? Que China, claro, necesita darle cada vez para su industria, para su población, es decir, necesita mucha energía. Por eso, aunque es productor de mucha energía, es decir, tiene importantes yacimientos de petróleo, de carbón, ni digamos, es decir, de gas, es el número 1 en energías renovables, o sea, es el mayor fabricante de placas solares del mundo, es China, de paneles solares, es decir, bueno, utiliza cualquier fuente de energía. Y si mañana, bueno, por supuesto, la energía nuclear también, y si mañana queríamos, por ejemplo, conseguir la energía nuclear de fusión, que ya os digo que no, esto va para muy lejos, quizá el siguiente siglo, pero no en este, y si es en este no lo veremos ninguno de los que estamos ahora vivos. Esto ya digo, usarían cualquier cosa porque la necesitan. Algo parecido con la India, pero bueno, el caso más paradigmático, China. Luego, siendo conscientes de que no va a haber, esto es importante, no va a haber una capacidad de consumo energética en los países occidentales que pueda mantenerse al nivel que se había mantenido en los años 70, 80, etcétera, a pesar de la crisis del petróleo, pero que es una crisis de carácter político o geopolítico, no por falta de suministros o por falta de capacidad de extracción, ahora sí que estamos en un momento que cada vez va a ser más preocupante, en el que los estándares de consumo de energía occidentales no se pueden mantener. Y el resto del mundo, con toda la razón, dice, oiga, ustedes son unos listos. Han estado aquí desde el siglo XIX desarrollándose a base de energías fósiles y tal, y ahora nos vienen con el cuento de que, oiga, que hay mucho CO2, el cambio climático y tal, y bueno, pues no se desarrollen ustedes tanto. Por favor, qué tomadura de pelo. No se desarrollen ustedes tanto ya, pues mire usted, es que nosotros, por su culpa, que ustedes han sido las potencias coloniales, nos han estado impidiendo el desarrollo durante un montón de tiempo y ahora pues, queremos desarrollarnos y consumir la misma energía para producir ese desarrollo que ustedes consumieron hace mucho para lograr el desarrollo que tienen ahora. Así que, señores, por ahí no entramos. Esto es lo que dice el resto del mundo. Esto, claro, llamamos el sur global. Y claro, eso significa que los países que legítimamente de Latinoamérica, de África, de Asia, que legítimamente quieren desarrollarse, faltaría más que encima no le elijamos que no, porque hay un problema de CO2, que no tenemos claro lo que va a pasar, pero sí, en qué medida es humano, no es humano, tal, en fin. Vamos, pero que los paganos, es decir, los que van a tener ustedes que sacrificarse son ustedes. Y claro, esto pues, ya potencias como China o la India, que son potencias nucleares, dicen, pues va a ser que no, señores. De ahí que haya una lucha interna entre grandes potencias por el control de los recursos energéticos. Estas son las dos grandes claves para entender la guerra permanente de Bush-hijo. Por una parte, tiene a unos enemigos que en ese momento, cuando llega Bush, es decir, todavía no lo son en el sentido que no tienen capacidad ni fortaleza, ellos se dedican, eso que he llamado la década perdida, hacer guerras absurdas en Irak, que pésimamente programadas, que acaban en un desastre tremendo, o en Afganistán, que ya ni os cuento, es decir, bombardear Libia para cauterizarla, en fin, un absoluto desastre. Y bueno, el resultado es que esa primera década de este siglo, en la que están inmersos los norteamericanos en un montón de guerras que no les van a reportar nada, pero que solamente, por ejemplo, en gastos en las dos mayores, en la de Irak y en la de Afganistán, se calcula que se gastaron, y la mayoría es deuda, es decir, son préstamos, no venía del presupuesto de defensa, sino préstamos pedidos por el Departamento de Defensa, o bueno, pues
Se calcula que, si mal no recuerdo, se han gastado solo en esas dos grandes guerras más de 3,5 billones de dólares. Billones españoles, es decir, europeos o latinoamericanos, no los trillones, es decir, americanos, bueno, los billones, perdón, norteamericanos, que son el equivalente a trillones en el inglés. Billones, un disparate. Y todo para perderlas, que es el colmo del asunto. Es decir, pero bueno, esa década perdida en guerras absurdas le da tiempo, por una parte, a China a seguir creciendo y a plantarse en la segunda década ya como una gran potencia. Y, al mismo tiempo, Rusia, la Rusia que era un desastre en los años 90, que la gente pasaba hambre, le da tiempo a resurgir y a convertirse en la Rusia que conocemos hoy y que está derrotando a la OTAN en Ucrania. Eso hace que Obama, el gran Obama, el simpático Obama, un psicópata que se lo pasaba bomba, lo de bomba literal, eligiendo blancos para matar a supuestos o reales yihadistas con drones, es decir, con los famosos Reaper y con los Predator y tal, es decir, se dedicaba a, pues eso, hay una boda por ahí y tal, bueno, ahí hemos visto un yihadista, tal, pero oiga, es que hay una boda y el resto de la gente no tiene nada que ver, ¿qué más da? Disparen. Esto está más que comprobado, esto no estoy... Bueno, un psicópata como Obama, es decir, pues bueno, que se lo pasaba bomba eligiendo, los elegía él, quiero decir, le presentaba una serie de objetivos de supuestos terroristas, tal, que habían sido localizados en tal o cual sitio, y él lo determinaba, ¿no? Decía, pues este y tal, y como si fuera un videojuego, el tipo. El tipo, algún día hablaremos más de el amigo Obama, el desastre Obama. Bien, él llega al poder diciendo, esto, Bush ha equivocado, la guerra de Irak es un desastre, es la guerra de Bush. No, la guerra buena, esa es la guerra mala, la guerra buena es la guerra de Irak, de Afganistán, no la de Irak, esa es la que hay que ir, que allí están los talibanes y tal, bueno, no estaban, pues los habían echado, pero bueno, están ahí tocando las narices y tal, y hay que tener cuidado, porque si vuelven los talibanes y Al-Qaeda y tal, y Osama Bin Laden y todo, no sé qué, pues esto va a ser otra vez un desastre y pondrán miles de bombas en miles de rascacielos y estas cosas, y en aviones, y pues, bien, ya sabéis, todo este rollo de propaganda que nos cuentan y tal. Bien. Entonces, esto cala en el electorado y al final, pues el Obama sale, ¿no? A ver, era relativamente fácil teniendo en cuenta la desastrosa gestión que hizo Bush Jr., que era un tipo, en fin, con muy pocas luces, vamos. Hablaremos en su momento más cosas de este tarado, de este alcohólico, exalcohólico. Bueno, pues llega Obama y este dice, se va a Afganistán. Cuando se da cuenta de que han metido la pata, pero vamos, completamente, y que no hay manera de derrotar a los talibanes, dice, esto no. Y se le ocurre, dice, joder, claro, si es que, ¿qué hago yo aquí? Si esto no tiene futuro y tal. No, lo que tiene, a ver, lo que tiene futuro y estoy viendo es que, coño, que los chinos son los chinos que nos están pasando, que están empezando a sobrepasarnos en muchas cosas y que ya no se dedican solo a copiar, sino que inventan. Y fíjate qué potencia industrial tienen. Y hay que ir a por ellos. ¿Por qué? Obama se da cuenta, se despierta de sus fantasías y se da cuenta de que China es la heredera de este imperio que cada vez está entrando más en decadencia y que ahora mismo ya está en caída libre, que es el imperio americano. Y a partir de ahí, Obama dice, no, hay que hacer lo que él llama el cambio de pivote a Asia. ¿Qué es esto? Pues bueno, esto es decir que lo de Afganistán, como no hay manera de ganar allí, vámonos de allí, que esto no tiene sentido, y ahora sí, vamos a por los que son los realmente malos, que son los chinos, y a por ellos. Entonces, este cambio de pivote a Asia, de pivote asiático, con lo que llaman la doctrina de contención de China, tú fíjate, o sea, doctrina de contención de China, es una cosa delirante. Llaman, bueno, delirante, lo que es propaganda, y encubrir en lo que realmente es la política de presión y encorsetamiento de China para ponerle las mayores dificultades posibles
como potencia continental que cada vez se va transformando más en potencia marítima desde todos los aspectos. Y utilizando las bases que ya tienen y lo que es peor, creando nuevas bases, que es lo que está pasando ahora, que es lo que estamos viendo ahora. Eso lo que lleva es a ese cambio de política a que, por ejemplo, uno de los objetivos que al final no se cumplió porque era un desastre Obama, pero bueno, uno de los objetivos de la nueva política de Obama era que el 60% de la flota norteamericana estuviera en el Pacífico. Porque el enemigo es China. Y como potencia marítima, tengo allí muchas bases y muchos aliados. Acordaros, si ponemos un mapa, Corea del Sur, Japón, donde es el único país que Estados Unidos tiene permanentemente un portaaviones allí, en una de sus bases militares. Luego, si cogemos Japón, todas las islas japonesas de Okinawa, que están en torno a Okinawa, es un rosario de islas, un montón de islas, que sirven como una especie de muralla que llegan hasta Taiwán, aliado histórico de Estados Unidos. De Taiwán, enseguida tenemos a Filipinas, que ahora mismo está siendo el candidato número 1 para montar un lío con la aprobación y el impulso imparable de los norteamericanos para montar un lío en el mar del sur de la China, pero con el presidente Ferdinand Marcos, que es completamente proamericano y antichino, y ahí los americanos están reforzando militarmente a los filipinos y apoyándoles y creando nuevas bases, etcétera, y provocando a los chinos. Bueno, pues de ahí incluso hasta Indonesia, y luego el famoso estrecho de Malaca, que si se corta, y es muy fácil de cortar, provocaría un desastre económico tremendo, porque todo el comercio que viene, fundamentalmente de petróleo y gas de Oriente Medio, tiene que pasar por allí, cruza el Índico y tiene que pasar el estrecho de Malaca. De ahí que los chinos, ya hablaremos en otro charla de estas, hayan buscado y sigan buscando las maneras de evitar el comercio marítimo, porque saben que cuando llegue la guerra, y los chinos saben que van a llegar a la guerra, yo he estado en China, he hablado con profesores, con think tanks y tal, y hay un consenso prácticamente universal. Los chinos me dicen que saben que los norteamericanos en los próximos años, no saben cuándo, evidentemente, pero que en los próximos años provocarán alguna guerra, con algún pretexto, algún incidente ficticio, lo que sea, en el que le echarán la culpa a los chinos, como suele ser habitual, es decir, a otros, y tendrán que ir a la guerra. O sea, lo siento yo dar estas malas noticias, pero no hay nada seguro en el futuro, pero lo más probable, lo que tiene más posibilidades, pero muchas, muchísimas, es una guerra provocada por los norteamericanos, seguramente a través de un tercero, que puede ser Filipinas, puede ser Taiwán, como todos sabemos, puede ser incluso Japón. No olvidemos que tienen una rivalidad en las islas Senkaku Diaoyu, que son 2 islotes que se disputan y que si China terminara haciéndose con el control de esos 2 islotes y con el reconocimiento internacional de que son suyos, le dejaría un pasillo para que pudiera salir toda su flota a través de aguas, digamos, controladas por los chinos, porque esos 2 islotes, o 3, es decir, que hay allí, tendrían el perímetro de las aguas territoriales, que sería chino, pero sobre todo la zona económica exclusiva de, creo que son 200 millas, no estoy ahora seguro, que les procede el Tratado del Mar y que, por lo tanto, les darían ya una capacidad para salir por allí hacia el Pacífico y otros sitios que ahora mismo no tienen, porque está encorsetada por esa primera línea de defensa, luego hay una segunda, que está Guam. Efectivamente, aquí lo vemos en el mapa, bueno, un mapa general, y a lo que iba. Y con esto termino, que ya os he dado la lata, pero bien. Fijaros, cómo lo que yo defiendo tiene su soporte. Ahora estamos en la Cuarta Guerra Mundial. Es una guerra larga, la empezaron los americanos, la siguen continuando, son los principales agresores, o los agresores, bueno, junto a británicos y tal, europeos, etcétera. Se ha ido incrementando, ha ido escalando esa guerra de mantenimiento del poder de Estados Unidos a toda costa sobre el resto del mundo y sin ningún tipo de restricciones por parte de Estados Unidos, que ha llevado a la guerra de Ucrania. Ya tenemos un foco de guerra que tiene muchas probabilidades de convertirse en una guerra en la que intervengan la mayor parte de los europeos, y no estamos hablando de algo que va a suceder dentro de 30 años, sino que puede suceder este mismo año,
bueno, con muchas probabilidades, tal como está la situación, en la cual hay una guerra híbrida. Recordar el concepto de guerra híbrida. Actualmente, y es un concepto acuñado por los norteamericanos, la guerra de los cañones y de los tiros y de los bombardeos y tal, de toda la vida, la tradicional, es solo un elemento que se puede utilizar para hacer una guerra contra otro Estado. Tenemos la guerra económica, que es lo que están haciendo con China, es lo que están utilizando por ahora con China, según este concepto de guerra híbrida, primero a través de aranceles con Trump, ahora a través de sanciones duras y durísimas con Biden, como por ejemplo contra los semiconductores, el comercio de semiconductores con China, donde hay sanciones tremendas. La cosa va peor porque lo último que he leído es que en un viaje que ha hecho, bueno, ha terminado hoy, Blinken, pues ha acabado a tortas, básicamente diciendo que tengan ustedes cuidado, no se pasen y tal, que somos los norteamericanos y le montamos un lío de cuidado. Traducido pero vamos, así a un lenguaje coloquial. Bueno, pues estos, es decir, ya digo, los chinos lo tienen claro, esta es la siguiente guerra, pero no olvidemos una cosa, que es que se está peleando en muchos sitios de África. Hay una guerra civil en Sudán en la que los bandos, es decir, el bando, digamos, y ya tenemos además dos bloques constituidos, el antiguo, el heredero de la Guerra Fría que supuestamente ganó, Estados Unidos con los europeos, con los demás anglos, con Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, este bloque, y luego el resto. La mayoría del resto está, bueno, mirando a ver cómo van las cosas, y algunos se decantan un poco más por unos que por otros. La mayoría, o aquellos que pueden, juegan a varias cartas, a ver cuál les sale, pero tenemos un núcleo duro del otro bando, que sería la alianza, aunque no sea una alianza formal, entre Rusia y China, con Irán, el tercer actor clave, más luego países que están también metidos, digamos, en esta alianza informal en contra del imperio norteamericano y sus vasallos, como Corea del Norte o la misma Siria, donde están allí los rusos presentes, y que gracias a los rusos se pudo evitar la derrota del gobierno sirio de Bashar al-Assad y reconquistar la mayor parte de Siria, aunque todavía quedan muchos problemas en Siria, con bases rusas, etcétera. Es decir, que tenemos ya una serie de países que están ahí, en ese bloque, claramente enfrentados. Hay quien los llama países sancionados, porque todo está sancionado por Estados Unidos. Es decir, es que Estados Unidos sanciona diestro y siniestro. Pero como decía, Estados Unidos ya está en guerra con China. No está en guerra militar, no se han liado a tiros, ni a cañonazos, ni a lanzarse misiles, pero están en guerra económica. Los norteamericanos están intentando quebrar la economía china. Otra cosa es que lo logren, que no lo van a lograr, pero bueno, es otra historia. Es decir, y en ese concepto de guerra híbrida tenemos también la economía, es decir, no solo los elementos económicos, sino también los elementos propagandísticos, es decir, la demonización que están haciendo ahora con Rusia y la rusofobia, con los grandes medios de comunicación mundiales, pero sobre todo norteamericanos y europeos, creando una narrativa en la que Rusia es malo, malísimo, y desinformando, creando las famosas fake news, las noticias falsas, etcétera. Bueno, pues esto mismo también se hace con China y va a escalar. Es decir, van a hacer una campaña de propaganda a partir del año que viene. Por eso digo que el año que viene ya toca China, no se puede retrasar más, gane quien gane, para demonizar, culpabilizar a los chinos de todos los males del mundo. Eso ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, se viene diciendo aquello de que, por un lado, China va a llevar al mundo a la quiebra y tal, ¿no? Porque, fíjate, la burbuja inmobiliaria, eso va a estallar. Bueno, pues llevan un montón de años diciendo que va a estallar y todavía no ha estallado. Bueno, pues sí, a lo mejor estalla alguna vez, pero por el momento yo no veo que tenga avisos. Cuando estuve en Chongqing en marzo pasado, no, perdón, en Chengdu, no estuve en Chongqing, siempre me confundo. En Chengdu, en Sichuan, allí la construcción de grandes apartamentos, grandes edificios de vivienda seguía a un ritmo estupendo. Luego, esto no es lo típico de una crisis inmobiliaria en la que ha estallado esa burbuja
como pasó con la quiebra de Evergrande, la mayor inmobiliaria de China, pero se sigue construyendo. No olvidemos una cosa, que esto suele ser algo que al analizar China, los occidentales nos equivocamos. Y es que usar parámetros completamente occidentales y aplicárselos así sin más a China suele llevarte a un análisis absolutamente equivocado. No olvidemos, en China gobierna un partido, que es el Partido Comunista, un partido único, que, a diferencia de lo que pasa en Occidente, allí la política manda sobre la economía. Y si el Partido Comunista Chino decide algo en el plano de la economía, allí se cumple. Es decir, no hay más. Por muy empresa privada que seas y por muy grande que seas, como pasó con Alibaba y con Jack Ma, cuando se desmandó y dijo que hay que liberalizar más la economía, menos Estado, y dicen, pues te vas a enterar, a la porra. Y estuvo, entre comillas, unos meses desaparecido, seguramente en arresto domiciliario o algo parecido. Y como luego le va a Alibaba, le pegaron unos buenos toques que le costó bastante dinero, buenas sanciones por listos. Hay una política, que nos puede gustar más, nos puede gustar menos, de un partido que se impone sobre la economía, mientras que en Occidente tenemos lo contrario. Una economía, por eso tenemos estos grandes dirigentes económicos, por llamarlo de alguna forma, estas oligarquías económicas que dirigen el mundo y sobre todo dirigen Occidente, que son los grandes fondos de inversión, como por ejemplo el doblete, porque uno tiene el control del otro, y al revés, el doblete entre BlackRock y Vanguard, y una serie de personajes, que los que podemos ir hablando en su momento, que imponen un modelo, bueno, que viene de atrás y es en el que la economía manda sobre la política. Por eso las democracias occidentales tienen mucho de parodia, porque queda igual lo que haga usted votando. Si es que al final, o quien gobierne, puesto que la economía domina sobre la política, serán los poderes económicos los que decidirán lo que se va a hacer. ¿Qué es lo que pasa? De hecho, no los políticos, que son intermediarios, los que se encargan de vender la película o de vender la historia a los ciudadanos, a la población. Pues bien, resumo y con esto acabo ya, que me enrollo de una manera tremenda. Esto significa que para mí estamos en la Cuarta Guerra Mundial. Esa, como en la Guerra Fría, una guerra en la que ya llevamos 24 años, más o menos, es decir, desde 2001, en la que cada vez ha ido escalando, es decir, se ha ido produciendo mayores conflictos. Recordad lo de África. África está ardiendo en muchos lugares. En Mali, por ejemplo, siguen luchando contra los Tuareg, las tropas de Mali, contra las tropas de Mali, junto con los rusos, están luchando contra los Tuareg, financiados y apoyados por los franceses. En Birmania hay una guerra civil muy compleja, pero que el gobierno de la junta militar es apoyado por rusos y chinos contra el resto de grupos, estoy simplificándolo mucho, apoyados por Estados Unidos. Es decir, que hay un montón más de guerras, otra cosa es que no nos las cuenten. Es decir, o sean menos importantes según cómo se mire. Es decir, por eso digo, tenemos un mundo cada vez con más conflictos, con más guerras, y en el concepto este de guerra híbrida, mucho más, porque ya digo, la propaganda, los procesos migratorios, es una manera de utilizar la inmigración como arma política. Ya se ha hecho. Es decir, en un momento determinado, Turquía dijo, mira, es que como sois unos idiotas y habéis hecho una guerra en Siria, pues claro, los sirios se van, como todo el mundo, cuando hay una guerra, y una guerra tan salvaje como la que montaron los norteamericanos, los franceses, los británicos, los europeos en general, con ayuda de los países del Golfo Pérsico, pues pasa lo que pasa, que la gente se va, claro. Y eso generó refugiados en toda la región, enorme, una cantidad enorme de refugiados, y en el caso concreto de Turquía, creo recordar, unos 4,5 millones aproximadamente, que es una barbaridad de lo que estamos hablando. Y entonces Erdogan aprovechó y dijo, a ver, los tontos de la Unión Europea, que están recibiendo por diferentes vías inmigración ilegal, que al principio Merkel dice, ¡ay, qué bien! Mano de obra barata y tal, pero luego ya le empiezan a recriminar diciendo, oye, a ver, la gente es muy racista en Europa y se va a poner a votar a otros partidos y vamos a perder y tal. Bueno, vale, habrá que hacer algo. Y los que llegaban a través del desastre que habían generado europeos y norteamericanos en Libia, es decir, se cargan a Gaddafi, aquello es un desastre con diferentes gobiernos, ciertos gobiernos, es decir, uno en Tobruk y otro en Trípoli, más un montón de ciudades que van por libre,
con cambios de alianzas, aquello es un desastre, y con yihadistas varios por allí metidos. Y, bueno, pues claro, por allí se mete todo Dios. Es decir, el tráfico de inmigrantes es de lo más normal. Tráfico de inmigrantes, que no olvidemos, se puede hacer porque se hace la vista gorda por parte de muchos intereses de los europeos. Pero bueno, la Europa formal, digamos, ya, que vienen los inmigrantes. Entonces llega Erdogan y les dice, ¿quieren ustedes que corte el grifo de los inmigrantes? No hay problema. Esto, hombre, a ver, esto no hay problema. 6.000 millones de dólares. Perdón, de euros. 6.000 millones de euros. Porque fue Angela Merkel a ver a Erdogan, porque era el que tenía la llave y por lo tanto el que tenía el poder. Y Merkel pues fue allí a lamerle las suelas de los zapatos. Por favor, ciérrenos esto, que tenemos un lío en Europa, pero de cuidado. Es decir, y en Alemania ni te cuento. Entonces dijo Erdogan, muy bien, pues ¿quiere usted esto, que yo le cierre el grifo de los inmigrantes, que los tenga allí más encerrados y tal? Perfecto, 6.000 millones de euros. ¿Y qué hicimos los europeos? Pues pagar. Bien, esto es un ejemplo de utilización de la inmigración con fines políticos, en este caso recaudatorios, o para debilitar Europa en función de tus intereses, de los intereses en este caso de Turquía. Pues bueno, hay muchos más elementos, no voy a seguir, es decir, un día si queréis hablamos de lo que es esto, de la guerra moderna considerada como guerra híbrida. Bueno, pues eso ya se está haciendo en muchos sitios y forma parte de la guerra mundial en la que estamos. El ciberataque, los ciberataques, la guerra en el espacio, que cada vez va a ir a más. Ya lo estamos viendo también. En el espacio exterior, fuera de la atmósfera. Bueno, hay muchos elementos. La guerra sucia. En fin, como es la que se hace contra Irán por parte de Israel y de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Bueno, pues todos esos y más ya se están utilizando. Lo que pasa es que depende con qué países utilizas unos u otros y a veces lo que es la guerra normal, tradicional, la de toda la vida, se deja fuera, por lo menos durante un tiempo, que es lo que están haciendo con China, mientras están preparando esa fase o esa parte de la guerra cuando, como yo considero, vean que las sanciones económicas fracasan, como está pasando con los semiconductores. Porque lo que están consiguiendo es que los chinos, al prohibirles comprar semiconductores de alta gama, de 2-3 nanómetros, que son los que fabrica TSMC, que es la mayor empresa de semiconductores del mundo, que está en Taiwán. La segunda es Samsung, la de Corea del Sur, y entre ellas dos prácticamente tienen casi un duopolio en el tema de producción de semiconductores, sobre todo de alta gama. Bueno, pues ¿qué están consiguiendo? Pues que los chinos, en vez de comprárselos a TSMC y tal, o comprar las máquinas que los fabrican a ASML, que es prácticamente, tiene también el monopolio, es una empresa en Holanda que tiene el monopolio de las máquinas que fabrican semiconductores, de las impresoras, digamos, láser de semiconductores, máquinas enormes. Bueno, pues de alta gama, como Estados Unidos les prohíben que se las vendan así directamente, para que van a andar con tonterías, pues lo que están consiguiendo es el desarrollo de ese tipo de máquinas para fabricar semiconductores y que los propios chinos estén desarrollando el sector de los semiconductores y avanzando en conductores cada vez más pequeños, semiconductores cada vez más pequeños. Estaban creo que eran los 14 nanómetros, ya pasaron a los 7, que se pegaron todos un susto tremendo y ya van camino de reducirlos. Es decir, claro, bueno, pues como esa política terminará fracasando, pues al final recurrirán, y ya digo, es cuestión de muy poco tiempo, de unos pocos años, antes de 2030, por ponerle una fecha, a la guerra. Se están preparando para ella. Están creando bases, por ejemplo, en el norte de Filipinas. ¿Para qué? Para apoyar a Taiwán. Están creando bases en las islas, los archipiélagos que están en torno a Guam, que es un territorio norteamericano, es el segundo cinturón de defensa en realidad, este ataque de los norteamericanos, y están incluso revitalizando viejas bases que estaban abandonadas, pero las están reconstruyendo. Porque saben que los norteamericanos tienen claro que al final tendrán que lanzar una guerra contra los chinos para pararlos.
Es decir, estamos en una guerra mundial, se está combatiendo de diferentes maneras, pero digamos en la tradicional, en muchos sitios y de diferentes maneras en prácticamente la mayor parte del mundo, pero no estamos en una guerra total. Por eso no es como la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, y por eso dura tanto, y por eso los estados que compiten, como los rusos, los chinos y los norteamericanos, no están con economías de guerra todavía. Y en fin, con esto me despido, no os doy más el rollo, que ya bastante rollo os he dado, y seguimos el próximo día con China, ya metiéndonos más en la actualidad. Pero quería hacer esta explicación porque justo para que pues, me supierais justamente cuál es mi posición de partida y la situación, tal y como yo la veo, del mundo actualmente con ese concepto de guerras mundiales y guerras totales. Espero no haber hecho un lío con ello. Y bueno, os espero, muchas gracias y os espero el próximo domingo, no os olvidéis, con Ezequiel. Ahí vamos a hablar. Atentos, ya sabéis, por supuesto, muchos like, que si no esto no funciona. Y ahí hablaremos de novedades, pero que están sucediendo ya ahora mismo, rapidísimas, sobre los avances rusos en el frente de Donetsk. Esto está cambiando. La guerra en Ucrania, de buenas a primeras, en muy poco tiempo, ha dado un giro y estamos viendo cosas que antes no veíamos. No os cuento más. El domingo nos vemos con Ezequiel a las 11 hora de aquí, de España. Y ya sabéis, likes, muchos likes, que eso nos ayuda a que no nos censuren. Venga, muchas gracias. Hasta el próximo viernes o el domingo, en el caso de Ezequiel.